Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu tan grande amor. Te pido que tú nos ayudes a todos, me ayudes a mí a compartir esta palabra. Que todo sea para honra y honor tuyo. Ten misericordia, Señor. En este 12º día de este cuarto mes bíblico, en este Shabbat, nos encomendamos a ti y te pido que tu palabra sea sembrada en buena tierra. En tus manos estamos, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Pues él toca, ¿verdad? En el libro de Bamidbar, en Números 19, 1 al 25, 9, donde son las dos porciones. Entonces vamos a hablar sobre algunos temas. No podemos tocar todos porque es muy amplio, es muy largo. De hecho, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que empieza con Jucat, es porque es un mandamiento, es una ordenanza que se está dando en los primeros versículos acerca de la vaca roja. En esta ocasión no vamos a hablar de la vaca roja. Vamos a ir al canal de YouTube de Libres para Servir Mexicali, el misterio de la vaca roja, y ahí hay una explicación un poco más amplia. Sin embargo, también necesitamos reforzarla porque es aún más amplia de lo que van a ver ahí, ¿verdad? Porque lo que tiene que ver con la vaca roja es una enseñanza pues bastante amplia. Entonces vamos a ir a Libres para Servir Mexicali en YouTube. La enseñanza se llama El misterio de la vaca roja. De hecho, todas las enseñanzas que nosotros podemos ver aquí en por Facebook, ¿verdad?, por este Facebook de Libres para Servir Quejilá, se encuentran más o menos con una semana de atraso, ¿verdad?, subidas en este canal de YouTube de Libres para Servir Mexicali. Muy bien, entonces en esta enseñanza, ¿verdad?, vamos a ver acerca de cree en mí y santifícame. Cuando nosotros vemos esta palabra, es algo que nosotros tenemos que empezar a practicar. En el caso de Moshe, de Moisés, que es el protagonista de esta enseñanza, nos da la palabra una verdadera lección en cuanto a cómo nosotros debemos de, ahora sí que ser entendidos de lo que se nos está diciendo y ponerlo por obra. En el caso de Moshe, él tenía varias experiencias de cómo es que tenía que obedecer la palabra del Eterno. Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante que es muy fundamental, porque entre más tenemos experiencias con Elohim, con Dios, más es lo que se está esperando de nosotros. Cuando más tenemos revelación, más debemos de hacer las cosas tal cual se nos están pidiendo. Y creo que es muy obvia ahora sí que cómo es que el Señor nos está mostrando esto, nos lo está poniendo delante. Entonces no podemos esperar que alguien que recién comience, ahora sí que sea perfecto en todo y que no equivoque. De hecho, aunque tengamos un poquito más de experiencia que otros y otros más que nosotros, al final todos nos damos cuenta que vamos ahora sí que tenemos esa tendencia a equivocar, a no poner la suficiente atención como para hacer las cosas al pie de la letra, que eso sería lo excelente, sería lo perfecto delante del Eterno. Sin embargo, debemos de estar conscientes que así tiene que ser, que por ahí en ese camino tenemos que andar, de ir perfeccionándonos. De hecho, la palabra en el Nuevo Testamento habla acerca de cómo es que nosotros tenemos que ser, ahora sí que perfeccionados. Y decimos, bueno, pues no hay nada perfecto más que el Eterno, pero perfección tiene que ver con madurez en el contexto bíblico. Ok, cree en mí y santifícame. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra del Eterno, tiene que ver, va relacionado directamente con la fe, el que nosotros pongamos por obra todo lo que se nos está diciendo. Supongamos, aquí hay algo muy importante, ¿verdad?, que nosotros vemos cuando nosotros estamos practicando el guardar el día del Señor, y esto es con todos los mandamientos, es lo mismo. Nosotros nos damos cuenta que nos vamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios acerca del día de reposo. Entendemos que el Mesías
es el Señor del día de reposo y que nosotros debemos de seguir la manera en como Él lo guardaba. Entre más nosotros vamos entendiendo qué es el día de reposo, la profundidad que tiene en lo espiritual, más nosotros vamos apartando, así como lo dice la palabra, que es un día bendecido y santo, que es apartado, es un día apartado, nosotros vamos apartando más el día del Señor. Entonces vamos madurando en nosotros, hablar ya no más de nuestras cosas, no andar en nuestros propios caminos. Empezamos a entender que es un deleite más que una carga el que nosotros pasemos tiempo con Él. Entonces, entre más madurez, hacemos mejor las cosas. En todos los mandamientos es igual. Bueno sería que los hijos desde la primera vez que entiendan que tienen que honrar a sus padres, de ahí para adelante siempre los honren. Y eso sería lo ideal. Pero nosotros entendemos que a través de la experiencia que tenemos, nos es ahora sí que un aprendizaje de vida el poder honrar a nuestros padres. Y cada vez lo queremos hacer mejor. Y en todas las cosas, así es como nosotros empezamos ahora sí que a crecer, a madurar. Por desgracia, nosotros ayer estábamos hablando con uno de nuestros hijos o con nuestros hijos, hablando acerca de eso, cómo era necesario que nosotros obedeciéramos y pusiéramos atención. Y resulta que para que ellos aprendan, supongamos, a lavarse los dientes nada más, hay veces que pasan años y años que todos los días se les dice, tienes que lavarte los dientes. Y aún así pasa un tiempo y no se les dice y se les olvida. Y se les vuelve a decir, ¿te lavaste los dientes? ¿Te lavaste los dientes? Hasta que se entiende que se tienen que ir a la cama lavándose los dientes, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante y de hecho hay adultos que ni aún así, siendo adultos, se les olvida lavarse los dientes. ¿Sí me explico? Entonces, la condición de nosotros no es nada favorable. Sin embargo, por eso el Señor nos ha dejado, ahora sí que, ayudas para que en el poder de su Espíritu, con el conocimiento de su palabra, podamos ir caminando en esta obediencia y siendo santificados, siendo madurados. Ok, entonces dice la palabra, cree en mí y santifícame. ¿Cómo es que yo creo en Él santificando? Yo puedo santificar a Él. Yo dejo, ahora sí que en una muy alta opinión, a mi Señor, cuando yo estoy completamente conectado en Él y empiezo a obedecer lo que Él me dice. Entonces, yo lo pongo como apartado. Yo tengo que ser un testimonio de que mi Dios, mi Elohim, es un Elohim Kadosh. ¿Cómo se dice? Elohim Kadosh. ¿Qué quiere decir esto en español? Porque así lo dice en el original hebreo. Elohim Kadosh, Dios santo. Dios apartado. Kadosh aún significa diferente. Está completamente ajeno a todo mal y a toda contaminación. Él es completamente santo. Por eso los arcángeles están delante de Él y habla la palabra que 3 veces le mencionan esto. Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces Él es completamente apartado, completamente sin mancha, sin suciedad, sin inmundicia, sin pecado. ¿Ok? Entonces, cree en mí y santifícame. Yo al creer en Él, en lo que Él me dice, yo lo estoy haciendo como apartado. Como apartado. Todas las cosas comunes quedan a un lado, porque Él es un Dios santo, completamente santo. Ese ejemplo es el que nos da nuestro Mesías, ¿verdad? Que Él en todo hizo, ahora sí que apartó, santificó al Padre. Jamás puso algo por encima de lo que el Padre enseñaba. Y ahí en esos pasos tenemos que andar, andando como Él anduvo, nuestro Salvador. Muy bien, vamos a la palabra. Perdón. Vamos a Números capítulo 20. Pero antes vamos a recordar algo, ¿verdad? En los primeros versículos vemos que están en el desierto de Sin, en el mes primero, y el pueblo permanece en Cades. Ahí nos da los primeros versículos en qué posición estaba, en qué tiempo estaban. Allí murió Miriam,
Esto llama la atención porque en estas porciones nosotros hablamos de la muerte de Miriam y también de la muerte de Aarón. Aún Moisés sabemos que no iba a poder pasar a la tierra prometida. Él también iba a morir. Entonces, aquí se habla de la muerte de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos estaban ahí, dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Números 20, dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo contendió con Moisés y hablaron diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Yahweh. Nosotros venimos en las porciones anteriores viendo cómo el pueblo del Eterno, o algunas partes, ¿verdad?, o familias, se rebelaban contra el Señor. La palabra del Señor dice: se rebelaron contra mí 10 veces. Entonces los juicios de parte del Eterno no venían así nada más. Así como nosotros con nuestros hijos, ¿verdad?, que estamos dale y dale para poderlos formar, el Señor es muy paciente para formarnos a nosotros, según el carácter de nuestro Mesías. Entonces, de esa misma manera, el Señor ha sido paciente con nosotros. Muy bien, y dice: ¿por qué pues trajisteis a la congregación de Yahweh a este desierto para que nosotros y nuestros ganados muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? Fíjense las palabras que se están usando. No es lugar de sementera, es decir, de semilla, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber. Entonces fueron Moisés y Aarón delante de la congregación en la entrada del tabernáculo de reunión, y cayeron sobre sus rostros, y la gloria de Yahweh se mostró a ellos. Entonces, en esa humillación, porque otra vez el pueblo empezaba a murmurar y no estar de acuerdo, es que viene esta palabra. Vamos a verlo. Y dice: entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis, que ahí se utiliza la palabra dabar, a la peña delante de los ojos de ellos. Entonces, ¿cuál es la orden? Que hable a la peña, que hable a la roca, ¿sí? Y dice: y ella dará sus aguas, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Entonces, esta orden ya se había dado en otra ocasión. Acuérdense, estamos ahora sí que ya a punto en el tiempo del que se va a entrar a la tierra prometida. Viene todavía Deuteronomio, pero es ahora sí que se le llama, aún se le llama como si fuera la pequeña Torah, porque es como un resumen de todo lo que se está diciendo. Entonces, estamos en un tiempo de que el pueblo de Israel ya pasó por muchas experiencias y está por entrar a la tierra prometida. Ya había pasado Moisés en otras ocasiones siendo instrumento para proveer agua al pueblo. Ya había pasado Moisés por otras experiencias utilizando su vara. Entonces, aquí hay algo muy especial. Vamos a ver. Y dice en el 10: y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Me llama la atención el significado en hebreo, porque quiere decir amargos, que están amargos, que están amargados. Oigan ahora ustedes, amargados, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea y su ganado. Cuando nosotros vemos en el versículo 9, la palabra del Señor nos enseña que Moisés sí obedeció tal como se le dijo. Tomó la vara para ir a hablar a la peña, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy especial, porque cuando nosotros estamos escuchando lo que el Señor nos dice, podemos hacer en parte y creer que estamos dentro de la voluntad del Eterno. Cuando nosotros vemos la vida del rey Saúl, que nosotros lo mencionamos mucho aquí en la congregación, nosotros vemos que se le da una orden específica y él hace más o menos, o sea, obedece a medias. Tal vez en gran parte obedece. Sin embargo, hubo cosas que no hizo, y dejó cierto ganado para sacrificio, ¿verdad? Y dejó a un rey que se le había ordenado que matara, lo dejó con vida.
Entonces, la palabra nos enseña en 1 Samuel, ¿verdad? Creo que es el capítulo 15, habla claramente acerca de cómo es que era necesario que el rey Saúl pusiera atención y que obedeciera. Y es importantísimo que nosotros pongamos atención a lo que dice la palabra para poder obedecer. Aquí Moisés se le está diciendo, ¿sí? Toma tu vara y congrega la asamblea, cosa que sí hizo tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña delante de los ojos de ellos. Entonces, sí hace como el Señor le dice, pero a él se le hizo sencillo regañar y decirles amargos, rebeldes, y golpear la peña 2 veces. Y efectivamente sí salieron aguas, pero no glorificó, no santificó al Señor. Y entonces eso le costó, esto que estamos viendo le cuesta poder entrar juntamente con el pueblo a la tierra prometida. Todo el haber pasado, el sacar al pueblo de Egipto, el pasar todo este tiempo en el desierto, el propósito o meta era entrar a la tierra prometida, con un trato con el pueblo y él yendo al frente. Sin embargo, vemos que en el corazón de Moisés todavía había cosas que no eran aceptas delante del Eterno. Y que ya no era, ahora sí que con toda la experiencia que se le había permitido vivir, no era ya, ahora sí que el Señor consideró que ya no era prudente darle más oportunidad a Moisés. Y vamos a decir que lo disciplina, le da un castigo a pesar de lo grande que era Moisés, y le dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ahí es cuando nosotros tenemos que entender que el Señor tal vez nos está dando más oportunidad, pero llega un momento en que ya no es, ahora sí que aceptable el que nosotros sigamos con nuestras malas prácticas. Después de años de haber el Eterno tratado, Dios tratado con nosotros, nos dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya te lo he dicho muchas, pero muchas veces. Después de tener años de conocer a Dios, de tener experiencias con Él, y nosotros queremos que se nos siga tratando con la misma misericordia y bondad como si fuéramos niños, como si fuéramos bebés. Y no puede ser así, no puede ser. Todos los que somos padres entendemos eso. No puedo seguir tratando a mis hijos como si fueran bebés, porque ya no son bebés, ya crecieron. Entonces el trato ya es diferente. De parte del Padre, de nuestro Abba Celestial, es exactamente lo mismo. De hecho, nosotros aprendemos de Él, a que tiene que ser de esa manera. Entonces, entre más hemos crecido y entre más experiencias con Dios hemos tenido, se está esperando que nosotros maduremos, que conozcamos a nuestro Dios, que realmente entendamos cuál es la manera de hacer las cosas de Él. Y que no estemos esperando que otra vez se nos diga, como si fuera la primera vez, ¿verdad?, cómo es que hay que hacer las cosas. Cuando la palabra es bien clara y nos está enseñando, es menester, es necesario que pongamos atención, que escuchemos con inteligencia. Es lo que aprendemos del hebreo. Tienes que escuchar con inteligencia, sabiendo lo que se te está pidiendo y hacerlo. Pero otra vez queremos justificarnos y que nosotros ahora sí que se nos diga, no pasa nada, todo está muy bien, vas a volver a hacerlo, ¿verdad? Y te voy a dar otra oportunidad y todas las que sean necesarias. Sin embargo, la palabra del Señor no nos dice eso. Ya hay un momento en el que se nos dice, ya hasta aquí. No estamos hablando de perder la salvación. No estamos hablando de que, no obedeciste si te vas al infierno. No se tome por ese lado, por favor. Sin embargo, Moisés, sabemos que él fue un profeta muy importante, fue un líder del pueblo del Señor. Tuvo ahora sí que unas experiencias que nadie tuvo, ¿verdad? Él fue escogido para eso. Sin embargo, con toda la experiencia que tenía, no entró a la tierra prometida. No se le permitió. Eso no quiere decir que se haya perdido. No, simplemente no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces,
Hay que entender que nosotros necesitamos verdaderamente conocer a nuestro Dios. Y cómo es que nos está pidiendo las cosas y cómo es que las tenemos que poner por obra. ¿Ok? Si tú no eres un niño en el Señor, ya debemos todos, ¿verdad? Los que ya tenemos un poco de tiempo en esto, empezar a acatar lo que el Señor nos está diciendo con gozo y con alegría de corazón. Y dejar de argumentar, ahora sí que cosas de niños. Dejar de argumentar para justificar nuestra falta de obediencia y compromiso con Dios. No poner ya más pretextos para no hacer lo que sabemos que la palabra del Señor dice. Esto es muy importante, porque no nos podemos quedar con la experiencia de hace 20 o 30 años con Dios y decir que así es la relación de una persona, de un hombre, de una mujer con Dios para siempre, cuando debe de ir de menos a más, en todos los sentidos. ¿Amén? ¿Sí se entiende? Espero que sí se entienda. Todos tenemos que ir a madurez. Que el Señor tenga misericordia y que así sea. Vamos a continuar. Cuando nosotros vemos en Números 20:12 dice: pero Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Fíjense qué tremendo. No creísteis en mí. Tal vez Moisés ya estaba desesperado y decía: ay, estás otra vez con esto, ya lo he vivido tantas veces, ¿verdad? Son muy necios, son muy cabezaduras, y por estar pensando en el mal que hizo el pueblo, se le olvidó que tenía que poner atención a lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, le fue más el pecado, la necedad o falta de madurez del pueblo que el estar poniendo atención a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces esto es muy importante. No creíste en mí. Fíjense qué duras palabras. Porque la palabra fue bien clara. Habla a la peña. Ve, toma la vara, junta al pueblo de Israel y habla a la peña. Delante de ellos, hazlo. Eso es todo lo que te estoy mandando. Pero él se dejó llevar. Se dejó llevar. Y dice: no creíste en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel. No creíste en mí para santificarme. Fíjense qué tremendo. Entonces, a Moisés, no estamos hablando de un recién convertido, de alguien que apenas comienza. A Moisés, el siervo del Señor, se le dice: no creíste en mí. ¿Sí? No creíste en mí. Y dice: no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con Yahweh, y Él manifestó su santidad entre ellos. Él manifestó su santidad. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Cómo es que se manifiesta delante del pueblo, a pesar del error que cometió Moisés. Él fue santificado delante del pueblo, y era necesario que fuera así. Moisés pudo haber participado en esto, pudo haber sido ahora sí que un instrumento para santificación del Eterno. Se le estaba dando un privilegio muy grande, pero él no creyó. No creyó. Fíjense qué tremendas palabras. Esto es muy tremendo, ¿verdad? Vamos a ver, en Deuteronomio 32:51 lo dice de esta manera: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, al no santificarme entre los hijos de Israel. Verás por tanto la tierra delante de ti, pero no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces así quedó. Así fue como el Señor tomó su decisión y fue firme para con la disciplina que le estaba dando a Moisés. Cuando ya tenemos más tiempo en este caminar, las disciplinas son diferentes, son más duras tal vez, ¿sí? Pero es necesario que sea así. Entonces, tenemos que ir a madurez, que el Señor tenga misericordia y que nos ponga, ahora sí que tengamos el suficiente temor de Él, de Yahweh, para nosotros poner atención a lo que se nos está diciendo. Vamos a ver, cuando vemos la experiencia de Moisés, tal vez nuestras experiencias nos hacen que nosotros actuemos de cierta manera, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice. En Éxodo 17 dice así: y Yahweh dijo a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo entre los ancianos de Israel,
y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, ¿verdad? Y golpea el Nilo y se convierte en sangre, ¿verdad? Y dice, he aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca. ¿Sí? Y le está diciendo, así como golpeaste el Nilo, ahora vas a golpear la roca con la vara. ¿Sí? Y saldrán aguas de ella. Así beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Aquí es de mucho llamar la atención porque se le da la misma orden que vaya a la roca, pero no le dice que golpee. Se lo había dicho en otro tiempo. Ya no era tiempo de golpear, ahora tiempo de hablar. Era tiempo de hablar. Como que a nosotros nos gusta que todas las cosas sean iguales siempre, ¿verdad? Y vamos, si nos da la vara, pues vamos a golpear al Nilo, a la roca y otra vez a la roca. Y vamos a usar la vara para golpear a todo el mundo. Pero la palabra del Señor le dice, porque lo estaba llevando a otro nivel de fe, ¿sí? Ya no por medio de un objeto, sino que con su palabra le hablara a la roca y la roca debería de emanar el agua. Es otro nivel. Ya no con un objeto. Su fe tenía que ser más grande, ¿sí? Podría pensar, es que ¿verdad? Este objeto que Dios me dio es con el que yo uso para que funcionen las cosas. Era una lección para él, tal vez. Y le dice, te lo vas a llevar, pero no lo vas a usar. Ahora vas a hablar. Pasa el tiempo y las cosas que podrían ser iguales, probablemente, ahora sí que el fruto de lo que hagamos puede ser el mismo, pero se nos está pidiendo que lo hagamos de una forma diferente. Y tenemos que madurar para entender cómo es que ahora lo tenemos que hacer. ¿Cómo es que ahora lo tenemos que hacer? En este tiempo, ¿verdad?, que hemos estado meditando en tomar alguna decisión, precisamente he estado pensando, Señor, ¿cómo es que lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer como las otras ocasiones? ¿O lo vas a hacer diferente? ¿Nos vas a cambiar de este lugar? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Cómo lo hicimos en otros tiempos? Y en estos días estamos meditando en eso. ¿Tenemos que esperar como siempre lo hemos hecho para que tú abras? ¿O nosotros tenemos que ir y buscar y dar pasos de fe? Necesitamos la dirección del Señor para que Él nos muestre cómo es que debe de ser. Y no hacerlo a nuestra manera, sino ser sensibles para entender qué es lo que el Señor quiere pedirnos, cómo es que nos los está pidiendo para hacerlo en esta ocasión. Igual que siempre, o va a ser de otra manera. Cuando el Señor lo muestre, así lo tenemos que hacer. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Entonces, no siempre es la misma forma. No siempre es la misma forma. Para dar los pasos de fe que el Señor nos está pidiendo, tenemos que buscar su guía, su dirección y empezar a caminar, así como Él nos los esté pidiendo. Vamos a ver. Dice en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cómo dice? Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. La roca era el Mesías, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy especial, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor lo está revelando? De hecho, cuando Pedro hace esa, ¿se acuerdan que hace una declaración y que se malinterpreta, ¿verdad? Y le dice directamente a nuestro Señor Yeshua, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y dice, sobre esta roca edificaré a mi congregación. A mí, ahora sí que asamblea de los santos, lo que hemos conocido como iglesia. Aquí sobre esta roca, ¿cuál roca? El Mesías. La roca era el Mesías. Aún desde el desierto ya se estaba revelando que el Mesías era la roca, era el fundamento de la congregación de los santos. Muy bien, vamos a continuar. En el Salmo 78, 34, 35 dice así: cuando los hacía morir, entonces lo buscaban.
Fíjense qué tremendo, la dureza del corazón. Hasta que vemos que ya está, ahora sí que como dicen, el agua hasta el cuello, que ya nos está rebasando, es que buscamos al Señor. Y debería de ser que fuéramos más dóciles, que fuéramos más mansos para buscarle cuando sea, ahora sí que en todo tiempo, no solamente cuando estamos en dificultades. Y dice, entonces lo buscaban, se arrepentían y a él solicitaban, se acordaban que Elohim era su roca, era su fundamento, que en él es que se mantienen firmes. El león, su redentor. Muy bien, entonces aquí vemos una lección de esta porción y tenemos que madurar, entender que hay que poner atención y poner por obra lo que el Señor nos está indicando. No necesariamente la experiencia que hemos obtenido a través de los años hace que nosotros hagamos las cosas otra vez de la misma manera. Tal vez ya se nos está pidiendo que empecemos a caminar y ahora sí que hacer las cosas de una manera diferente. Diferente, ¿para qué? Para santificar a nuestro Señor, para santificar a nuestro Elohim y que no quede de la misma manera. Muy bien. Dice, desánimo a causa de los imprevistos. Entonces, aquí imprevistos entre comillas, porque el Señor tiene todo, ¿verdad? Ya ahora sí que sabe todas las cosas y Él sabe cómo es que ha de ser. Pero hay un desánimo a causa de los imprevistos en el pueblo de Israel. Vamos a ver. Cuando nosotros estamos viendo esto, déjenme devuelvo, a mí me llama mucho la atención el tiempo que estamos viviendo y que nosotros podamos pensar que algo está saliendo mal. Porque el Señor no está en todo este asunto. Cuando nada se sale del control y la autoridad de Hashem, del Eterno, nunca jamás se va a salir del control de Él. Todo está bajo su control. Pero las cosas no están saliendo como nosotros habíamos planeado. ¿Ok? Y aquí hay un tiempo muy especial para arrepentirnos. Porque todas esas buenas intenciones del final del año greco-romano, es decir, el 31 de diciembre del 2019, se hablaron tantas cosas y se profetizaron y se declararon y aún se cree que se decretaron cosas para el año 2020. Y mira, sorpresa. Pues entonces, todo lo que se dijo, yo creo que es un tiempo para reflexionar, ¿verdad? Porque esto ya es un hecho, ¿verdad? Se habla de que la catástrofe económica que viene por este año, para los años siguientes, va a ser sin precedentes. Pues yo espero que no sea así. Sin embargo, sabemos que así está siendo. Entonces, pongamos atención a todo lo que hablamos y confesamos, y aún es un tiempo para nosotros pedir perdón. Para empezar, porque el 31 de diciembre no es ni el principio ni el final de ningún año según la Biblia. Para empezar, ¿sí? Porque los años bíblicos, los calendarios de la Biblia son diferentes al greco-romano. Yo espero que salte esto de greco-romano. ¿Qué tiene que ver la congregación de los santos de la Biblia con Grecia y Roma? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, espero que se medite en esto, ¿verdad? Que se entienda lo que quiero decir. Muy bien, desánimo a causa de los imprevistos. Vamos a ver. Dice, entonces ellos, Números 21:4, entonces ellos viajaron del monte Or en la carretera hacia el mar de Suf para poder rodear la tierra de Edom, pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. Porque se pide permiso a los edomitas para pasar por ahí y ellos les dicen, no, por aquí no vas a pasar, vas a tener que rodear o vas a tener guerra con nosotros. Entonces ahí van a rodear, tienen que hacer un camino más largo, ¿verdad? Y ahorita con toda esta epidemia y pandemia o como se le quiera llamar, pero entre comillas o sin, como tú lo veas, eso no es importante. Lo importante es de que sí se nos está haciendo rodear. Sí se nos está haciendo ir por un lugar más largo. Las cosas se están poniendo más complicadas. Entonces pudieras tener desánimo y empezar ahora sí que a murmurar acerca de esto y aquello. Pero la palabra del Señor nos habla de que con esta lección que vamos a ver, no lo hagas. No lo hagas, no murmures.
no estés hablando cosas que no convienen, sino agradece al Eterno porque hasta aquí hemos llegado y su misericordia ha ido juntamente con nosotros. Amén. Dice así: pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. El pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. Fíjense qué tremendo, porque se habla contra Elohim, contra Dios, y contra Moshe, contra Moisés. Veamos. ¿Por qué nos sacaste de Misraim, de Egipto, para morir en el desierto? No hay verdadera comida, no hay agua, y estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. Fíjense nada más la falta de agradecimiento, la insensatez del pueblo al estar expresando esto. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva correcta, ¿sí?, la realidad es que sí había verdadera comida, sí había agua, y no puedes hablar de estar harto de esta cosa miserable que estamos comiendo. Porque milagrosamente el Señor hizo caer ese maná del cielo para alimentar a su pueblo. La realidad es que tuvo un cuidado muy especial. Hizo el milagro de sustentar a un pueblo de millones en un desierto. Y los alimentó y los protegió del frío y los protegió del calor. Los protegía de noche y también de día. No se desgastó su vestidura ni su calzado. Ellos estuvieron en completo resguardo por el Dios Todopoderoso de Israel. Entonces, cuando se está hablando de esta manera, se está expresando una ingratitud, una verdadera ingratitud. Tenía que venir completa y totalmente con justicia la disciplina. La disciplina no se iba a hacer tardar. ¿Por qué? Porque era mucho lo que se había, ahora sí que soportado, amado a este pueblo. Se había tolerado muchas veces, en muchas ocasiones, todo el desánimo, ahora sí que la negatividad, el estar anhelando lo que está en Egipto, es decir, en el mundo, sin entender que la mano del Eterno estuvo sobre ellos en todo el camino. Vamos a leerlo otra vez. Dice: no hay verdadera comida, no hay agua, y estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. Dice: como respuesta, Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros vemos esto, acuérdense lo que acabamos de leer. ¿Dónde está? Algún día voy a llegar. Aquí está. Dice: y todos bebieron, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. A mí me llama mucho la atención esta revelación, porque la palabra del Señor nos está mostrando que la bebida, la roca, era el Mesías. El agua es el Mesías. La comida, a la palabra lo revela también, el maná que caía del cielo era analogía hacia el Mesías, apuntaba hacia el pan de vida que era Yeshua el Mesías. Entonces, cuando el pueblo estaba hablando en contra de toda esta provisión, se estaba hablando en contra, ahora sí que del Hijo amado de Elohim, nuestro Mesías. Hay algo bien importante en todo esto. Vamos a ver, estas palabras no las olvidemos. No hay verdadera comida, no hay agua. Estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. Veamos cómo lo dice en Juan 6. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Fíjense en el 55. Porque mi carne, ¿qué dice? Es verdadera comida. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Esto no es verdadera comida. ¿Sí? Y el Mesías está diciendo: yo soy la verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando nosotros estamos hablando de la provisión del Padre a través del Mesías, nos está dando vida y vida en abundancia.
el cuidado del Eterno de su pueblo en el desierto, con todo eso que les estaba dando, los estaba sustentando en vida. Los estaba sustentando para que no fallecieran en el desierto. ¿Y qué es lo que vienen? A estar hablando en contra de la provisión del Padre. Esto es algo muy tremendo. No hables en contra de la provisión del Padre. El Padre proveyó a través de Yeshua el Mesías. El Mesías es el objeto, ahora sí que es lo que el Padre dio, demostrando su amor para salvación de tu vida. Es necesario entender que no puedes ir en contra de lo que está establecido por el Eterno, y que en el Mesías es como el Padre está proveyendo vida para todo aquel que cree y obedece. Y no me estoy equivocando, para todo aquel que cree y obedece, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Cuando nosotros leemos Juan 3:16, tenemos que leer también Juan 3, ¿quién lo sabe? 15. 36, ¿ok? Porque es creer en obediencia. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a ver. Y dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Veamos. En Juan 3:17 dice así: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, ¿sí? Pero el que no cree ya está condenado. Entonces aquí hay algo muy especial, porque está hablando de la condenación eterna porque no crees en lo que el Señor ha provisto. Así como hubo, ¿verdad? Ahora sí que esa retribución, esa disciplina para los que estaban en el desierto y se empezaron a, ¿cómo se dice?, a quejar de lo que el Señor estaba proveyendo, en lugar de ser agradecidos. Dice así: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el 3:35 y 36, el Padre ama el Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Qué ha entregado? Todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Esta es la versión, es la siriaca o pechita. La Biblia textual dice lo mismo. La Biblia para los hispanos también dice lo mismo. Y en griego dice lo mismo. Entonces, la Reina Valera y otras Biblias por ahí tienen un error de traducción. Hay que checarlo, hay que corregirlo. Cuando dice aquí, el que no obedece al Hijo no verá la vida. Aquí repiten, el que no cree en el Hijo no verá la vida. ¿Sí? Entonces, esto es lo correcto para que corrijas tu Biblia. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, la provisión que el Señor nos da no es para queja, no es para que nosotros estemos argumentando en contra de Dios, del Eterno, sino que vivamos en una vida de agradecimiento a Él, de una vida que realmente sea para servirle, así como lo dice la palabra, ¿verdad? En Deuteronomio 28, que nosotros le sirvamos con gozo y alegría de corazón, porque tenemos todo para poderlo hacer. Amén. Muy bien, sigamos adelante. Números 21, versículo 7. El pueblo vino a Moshe y dijeron: nosotros pecamos. ¿Por qué? Pues porque vinieron las serpientes. Vinieron las serpientes y empezaron a morder. Y empezó a morir gente. Dice: nosotros pecamos por haber hablado en contra de Yahweh y contra ti. Ora a Yahweh para que nos quite estas serpientes. Moshe oró por el pueblo y Yahweh respondió a Moshe. Veamos. Haz una serpiente feroz y ponla sobre un poste. Cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. 9. Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso en el poste. Si una serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia la serpiente de bronce, permanecía vivo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo es la analogía que el mismo Señor utiliza para explicar cómo es que Él iba a hacer, ¿verdad? El objeto, lo que el Señor, lo que el Padre provee para salvación del mundo.
Amén. Esto es muy importante, que nosotros aprendamos Juan 3, 14 y 15, antes de poder recitar el 16, entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, el pecado de la murmuración del pueblo de Israel en el desierto revela que estaban en pecado, que estaban corrompidos de su corazón, que no estaban realmente comprometidos con el Dios eterno, y que ellos estaban en completa mala disposición, con una mala actitud, no reconociendo la grandeza de su Dios, de cómo es los que había sacado de Egipto con brazo poderoso, con milagros, con portentos, y los había sustentado todo este tiempo en el desierto. Ellos no estaban viendo la grandeza de su Dios. Ellos estaban en queja, estaban en crítica, estaban en murmuración. Aún querían apedrear a Moshe, al siervo que el Señor levantó. Entonces, todo lo que estaba haciendo el Señor, ellos lo criticaban. Ellos veían el lado que no era, ahora sí que no era bueno. Le veían las cosas de una manera que era completamente en deshonra de nuestro Dios. Y aún de su siervo, ¿verdad? Que en este caso era Moshe. Entonces, vemos que la palabra del Señor habla acerca de estas serpientes. La serpiente es un símbolo en la palabra de Dios como un animal inmundo, sucio, que nadie desea. Aún en algunos pasajes, la serpiente es como un sinónimo de Satanás, del demonio, ¿sí? Entonces, cuando la palabra del Señor habla esto, aquí hay algo muy importante, porque viendo la serpiente, la gente era sanada. Viendo lo que era inmundo, la gente era sanada. Entonces, cuando la palabra del Señor nos muestra esto, nos damos cuenta que las serpientes que estaban mordiendo metían el veneno en la persona y la persona moría. Romano nos explica muy bien cómo es que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Es muerte. Si el veneno del pecado está en nosotros, nos lleva a muerte. Pero hay un antídoto. Hay un antídoto para esa muerte. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo lo dice Juan? Lo vamos a leer en el contexto, ¿verdad? Para poder llegar al 14 y 15 y entender lo que se está diciendo. Juan 3, 6, 21 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es tan importante que lo comprendamos para poder entender la vida espiritual, para poder entender que el Espíritu con todo y la bendición que es recibirlo, ¿verdad? Que somos investidos de Él para buenas obras, para dones, para que haya fruto en el Espíritu, para que nos lleve a toda verdad, para que tengamos poder, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos dice que la Torá del Eterno, la ley, es espiritual. Y el hecho de que nosotros no podamos cumplir con lo que está establecido en lo espiritual es porque nosotros somos carnales. No porque la ley esté mal, sino porque nosotros somos carnales. Muy bien, pero vamos a continuar. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde no quiere, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Sigamos. Respondiendo Yeshua le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Esto es muy importante porque estamos hablando, esta pregunta: ¿eres tú maestro de Israel? Maestro de la Torá espiritual. ¿Eres maestro de la Torá de Elohim y no sabes esto? Aquí hay algo muy importante que nos está revelando, porque está hablando que el maestro de la Torá, maestro de la palabra espiritual escrita, no tenía la revelación para poder entender cómo es que se debe de obedecer la Torá. Porque si no se hace en el espíritu, se hace en la carne. Y si se hace en la carne, de nada sirve.
de nada sirve. Es necesario obedecer la palabra, la Torah, en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Sigamos. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando esto, estamos hablando de lo que, ahora sí, como lo dice en otro versículo, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Hablas lo que está en tu corazón, hablas lo que has experimentado. Más allá de lo que has experimentado, no vas a hablar, ¿sí? Y dice, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? 13. Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muy bien, entonces vamos al 14. En ese contexto es lo que dice el Señor. Aquí dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Mesías se hizo maldición, se hizo inmundo, recibió todo ese pecado, la paga del pecado, para que tú y yo podamos ser salvos. Aún se hace semejante a esta serpiente, pero el que no vea a la serpiente, que es maldición, que está en maldición, que está en inmundicia, no puede ser salvo. Entonces, la serpiente en el desierto es una representación del sacrificio del Mesías por nuestros pecados. Si yo no pongo mis ojos en el sacrificio, en los méritos del Mesías, yo no puedo ser salvo. Eso es lo que nos está diciendo. Pero todo aquel que veía a la serpiente en el desierto, que había sido picado, ¿verdad?, mordido por las serpientes, ¿sí?, todo el que ponía sus ojos en esta provisión de parte del Eterno era salvo, no moría. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Cómo es que nuestro Señor, siendo en perfección, Él se hizo pecado. Él se hizo pecado para pagar por nuestros pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Muy bien. Sigamos. En 1 Corintios 10, 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos a el Cristo, a el Mesías. En unas versiones dice Señor, como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Fíjense qué tremendo, porque en el original no dice Señor. No dice Señor. Si nosotros buscamos aquí la palabra, nos vamos a dar cuenta que dice precisamente Mesías, el ungido. No dice Señor. Señor podía ser creer que fue tentado, ¿verdad?, que trataron de tentar a Dios el Padre. Pero aquí es bien claro en los manuscritos que dice el Mesías. El Mesías. Entonces eso se tiene que ir. Ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Fíjense qué tremendas palabras y qué revelación. Cómo es que el Mesías estaba operando, ¿verdad? Desde siempre estaba operando. Romanos 6:23 lo dice de esta manera, ¿verdad? Él cargando el pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vimos que la paga del pecado, de esa murmuración, de la inconformidad del pueblo, trajo para ellos esa mordida de serpiente que era mortal. El que nosotros estemos descuidando lo que la palabra del Señor nos dice, eso es pecado y genera muerte en nosotros. Genera muerte en mí. La paga del pecado es muerte. El pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Porque la infracción de la ley es pecado. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, todo esto es muy importante porque sabemos que poniendo nuestros ojos en Yeshua, nuestro Mesías,
creyendo en la provisión que el Padre dio, es que nosotros verdaderamente vamos a obtener salvación para nuestras almas. Y es para obediencia, no para seguir en pecado. Amén. Muy bien, sigamos. Y sigue 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos. ¿A quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ok? Y hasta este momento que nos han alcanzado los fines de los siglos es para amonestación, enseñanza y ejemplo de nosotros. Todas estas enseñanzas en estas semanas, estas parashot, estas porciones de lectura nos han enseñado cómo es que el pueblo de Israel cometía, ahora sí que rebeldía, se rebelaba contra su Elohim y había consecuencias por ello. Entonces aquí es muy importante entender que ellos no estaban buscando el ser salvos, el ser parte de Israel, el ser parte de la iglesia de los santos, la congregación de los santos. Ellos ya eran de los santos, ellos ya eran parte del pueblo. Pero siendo parte del pueblo, no obedecían a su Elohim, a su Dios. Y así es como nosotros nos podemos creer que estamos dentro del pueblo. Es más, yo podría decir, si eres parte del pueblo, pero no obedeces, va a haber retribución, va a haber disciplina de parte del Dios para ti. Entonces aquí hay algo muy importante. Hebreos lo dice muy claramente. No vamos a sacrificar al Hijo amado, a Yeshua el Mesías, otra vez por los mismos pecados. Como que tú crees que va a volver a hacer cuantas veces quieras, cuando el juicio de Dios está a la puerta, porque no has obedecido lo que dice la palabra. Esto es muy importante. Es un mensaje de vida, es un mensaje de preservar la vida, de continuar en el camino. ¿Sí? Muy importante es que lo podamos comprender. Muy bien, entonces sigamos adelante. Cuando nosotros estamos hablando de todo esto, todas las maldiciones, los castigos, las disciplinas que recibió el pueblo de Israel fue por desobediencia, y no fue a la primera. No fue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. 10 veces dice la palabra. 10 veces se han rebelado contra mí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto es tan importante que lo entiendas. Si tú fuiste comprado con la sangre del Mesías, has puesto tus ojos en el Mesías, ahora sí que colgado en ese madero, así como la gente en el desierto ponía sus ojos en esa serpiente que estaba en una estaca, ¿sí? Tus pecados te son perdonados. Tú has tomado el antídoto para que el veneno de las serpientes no cause la muerte en tu vida. El antídoto es Yeshua el Mesías. Amén. Poner tu confianza en Él. Entonces, cuando nosotros estamos acarreando maldición, ¿sí? No es porque alguien nos maldiga. No es por eso. Vamos a ver. Y con esta historia vamos a cerrar. Balac, Balaam e Israel. Balac, Balaam e Israel. Esto es bien importante, esta lección que nos da estos pasajes. En los primeros pasajes nosotros nos damos cuenta que el rey Balac, ¿verdad?, quería maldecir al pueblo de Israel y manda a traer al profeta Balaam para que maldijera a Israel. Pero nosotros nos damos cuenta que Balaam tiene un acierto, porque él dice: yo no voy a decir nada que no me diga Yahweh de los ejércitos de Israel, el único Dios verdadero, que yo diga. Entonces yo solamente voy a decir lo que Dios me diga que diga. Y él fue en ese, ahora sí que en ese entendido. Sin embargo, la historia nos cuenta que él ni siquiera debió haber ido, porque no podía él ir a maldecir al pueblo de Dios. Ok, sigamos. Cuando nosotros vemos esto, vamos a ver el mensaje. El mensaje de Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, a Balaam el profeta. ¿Sí? En Números 22:6 dice así:
ven ahora, este es el mensaje que le manda a Balaam. Dice, ven ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizás yo pueda herirlo y lo echaremos de la tierra, porque yo sé a quien tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Entonces vemos que sí había cierto poder en Balaam y sí era profeta, pero el don que recibió fue utilizado, según nos muestra la palabra de Dios, para enriquecerse. Entonces es un mal ejemplo de profeta. Y la palabra del Señor habla de él, aún en Apocalipsis, porque habla de gente, ¿verdad?, que va a seguir el camino de Balaam, que va a seguir ahora sí que por ganancia deshonesta, por recibir, ahora sí una retribución, dinero, él empieza a hacer su ministerio. Es reprobable delante del Eterno. Vamos a ver. Y dice así, el ángel de Yahweh dijo a Balaam, ve con los varones, pero ¿qué dice? Solo hablarás la palabra que yo te hable. Solo hablarás la palabra que yo te hable. Sigamos. Y Balaam se fue con los príncipes de Balac. Muy bien. Y dice en el 38, Balaam respondió a Balac, lo mismo que el ángel le había dicho. He aquí, ya he venido a ti, pero podré hablar algo. La palabra que Elohim ponga en mi boca, esa tendré que hablar. Acuérdense, todo esto sucede yendo de camino, se le aparece un ángel, ¿sí? Y cuando él estaba en el camino, la burra que montaba, ¿verdad?, lo atora contra un muro para no avanzar, y ella se sienta con Balaam arriba. Él se enfurece por esa situación, y el Señor dice que toca a la burra para que hable con el profeta y le haga entender su locura, ¿sí? Porque así lo dice la palabra, ahorita lo vamos a ver. Entonces, después de esto, él es que va, ¿verdad? Cuando el ángel le muestra, no vas a decir nada que yo no te diga que digas, ¿sí? Y él tuvo que obedecer porque se dio cuenta que así era el asunto. Muy bien. Vamos a leerlo, aquí lo tengo. Es el Números 22, 27 al 30. Al ver el ángel de Yahweh, el asna se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con la vara. Entonces Yahweh le abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado ya 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque me has maltratado. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna en la que has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿Acostumbro a hacerte esto? Y él respondió, no. Y ahí es cuando se aparece el ángel. Aquí me llamó mucho la atención porque cuando nosotros vemos que hay una situación en alguien que hemos tratado, supongamos con nuestras esposas o esposos, ¿verdad?, o con nuestros hijos, debería de haber una experiencia de vida en el trato con ellos. Y que cuando ellos hagan algo que es fuera de lo común, entendamos que algo ha de estar sucediendo. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, cuando nosotros vemos que sucede algo que nos está molestando, no vemos ni, ahora sí que reflexionamos de quién está viniendo. Si yo estoy esperando, ahora sí que por mi experiencia, yo recibo cosas buenas de mi esposa, cuando ella hace algo que a mí no me parece, por lo menos debería de meditar, de reflexionar, ¿por qué estará haciendo eso? Si ella es fuente de bendición para mí, ¿sí? Y entonces preguntar y hablar, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y tal vez con lo que me diga, yo pueda entender de que precisamente de ella no voy a esperar males, ¿verdad? Cuando Balaam, perdón por el ejemplo, ¿no? Pero así es. Cuando Balaam ve a su bestia, ¿verdad?, que él la usa,
la usa constantemente y ve puras cosas buenas, y ella hace un extraño, él se enoja tanto que la quiere matar. Y la burra le dice, ¿acostumbra a hacer esto? Y él respondió, no pudo decir, yo he recibido males de ti, yo he recibido que tú no me obedezcas, sino todo lo contrario. Bueno, pues hay una enseñanza en este pasaje, ¿verdad? Con la burrita. A mí siempre me ha llamado la atención cómo es que este hombre reacciona cuando el animal está hablando. Yo no sé cómo reaccionarías tú si la mascota que tienes empezara a hablarte y tú entiendas lo que dice, ¿verdad? Pero este hombre reacciona y la quiere matar. Lo más probable es que te asustes, que te quedes maravillado por lo que está sucediendo, pero este hombre no actuó de esa manera. Él quiso matarla porque no estaba haciendo lo que él quería. Fíjense la necedad de esta persona. Muy bien, sigamos. Entonces vemos, cuando la palabra de Elohim ponga en mi boca, esa tendré que hablar. Entonces en eso se quedó. Cuando vemos, todas las veces que va a maldecir, son 3 veces. Toda esa maldición se convierte en bendición, ¿verdad? Y Balac, ¿verdad? Enfurecido porque estaba haciendo de esa manera. Me gustaría que pusiéramos atención en esta historia en las bendiciones para Israel. Bendiciones para Israel. Veamos. Primera bendición de Balaam. Dice, Números 23, 8 al 10. ¿Cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré execrar, es decir, condenar a quien Yahweh no ha execrado? En verdad, desde la cumbre de las peñas lo contemplo, desde los collados lo diviso. Ve ahí un pueblo que mora aparte. ¿Qué quiere decir? Que es santo. Ve ahí un pueblo que es apartado, y entre las naciones no será contado. ¿Quién contará la multitud de Jacob y enumerará la 4ª parte de Israel? Muera yo con la muerte de los rectos y sea mi futuro como el suyo. Aún él está deseando la bendición de Israel para él mismo. Vamos a ver la segunda bendición. Números 23, 19 al 24. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Fíjense qué tremendo, porque este Balaam está más cuerdo y es más sensato que muchas personas. Porque la palabra dice a través de él que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De qué esté hablando? De la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob para Israel. No se va a retractar. No hay iglesia emergente para quitar al pueblo de Israel del lugar que le corresponde únicamente a Israel. Eso en la Biblia. Entonces, es muy importante que aprendamos de Balaam todo lo que se le tiene que aprender. No lo malo, pero sí el entendimiento este. Esto es muy sabio de parte de él. Y dice en el 20, he aquí, he recibido orden de bendecir, ha bendecido, y yo no puedo revocarlo. No ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel. Yahweh su Dios está con él. Resuena aclamación de júbilo como por un rey. Dios lo sacó de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. No hay hechizo contra Jacob. A ver, hermanito, allá en casa, los que estén poniendo atención, por favor, ¿sí? Dice, no hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. No hay quien pueda maldecir a Israel. No pueden. ¿Por qué? Porque Dios tiene una protección especial para Israel. Entonces esto es tan especial que nosotros deberíamos estar, pero con mucho gusto y con gozo, de haber sido comprados por la sangre del Mesías para ser injertados en Israel. Eso lo dice en Efesios capítulo 2. Hay una bendición para ti al ser injertado en Israel, al ser conciudadano de los santos. Antes yo no tenía ciudadanía de Israel, dice Pablo. Pero ahora, por la sangre del Mesías, yo soy de la ciudadanía de Israel. Y estoy en los pactos.
y estoy en las promesas que se le hicieron a los padres. Bendito sea el Señor. Dice, ni conjuro contra Israel. A su tiempo se dirá de Jacob y de Israel, mirad lo que ha hecho Dios. He aquí un pueblo que se yergue cual leona y se alza como un león. No se echará hasta que haya devorado presa y haya bebido la sangre de sus víctimas. Y esto también es, amén, así es, porque Israel está para ser el que va al frente, para ser cabeza y no cola, ¿sí? Para ser verdaderamente el que haga que huyan los enemigos. Vamos a ver qué dice Isaías. En Isaías dice, yo soy el que hace que fallen los presagios de los adivinos y exhibe la maldad del hechicero, que hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su erudición. Fíjense qué tremendo. Venga Balán o venga quien venga, no se puede maldecir Israel. Y esta es la parte buena. Ahorita vamos a ver la otra parte, la de la responsabilidad, que a veces no nos gusta escucharlo. Nos gusta entender que no podemos ser maldecidos. Nos gusta entender que Dios, nuestro Elohim, es protector de nosotros, que nos guarda. Pero no nos gusta escuchar que hay una responsabilidad de parte del pueblo de Israel, y muy grande. Vamos a ver. En Romanos 8, 31, 34 dice así: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Yeshua, el que murió. Entonces Pablo estaba entendiendo, así como para Israel, que no hay nada ni nadie que nos pueda dañar fuera del propósito y voluntad que Dios establece. No existe. Israel es protegido y es establecido para cumplir la voluntad de Dios. Así es. Vamos a ver la tercera bendición de Balaam. Números 24:5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros junto a las aguas. De sus cántaros fluyen aguas y su descendencia en muchas aguas. Sigue, aquí me llama la atención porque dice la palabra que antes de decir esta bendición, Balaam dice unas palabras haciéndose ver como que él es el profeta que entiende lo que está queriendo Dios decir. Y dice, viendo Balaam que Yahweh le agradaba bendecir a Israel, directamente bendijo y no pudo maldecir. Entonces, aquí es una lección para todos aquellos que no entienden que Israel es ahora sí que es un pueblo bendito por Yahweh. Es un pueblo bendito por Yahweh, la niña de sus ojos. No va a cambiar de parecer. No es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su elegido es Israel y a través de Israel se va a cumplir su propósito. Amén. Así es. Sigamos. Y sigue Balaam en esta bendición, ya el último, ¿verdad? Viendo que a Dios le agrada que sea bendecido Israel, es decir, Jacob, dice toda esta bendición y sigue. Más exaltado que Agag será su rey y enaltecido su reino. Dios lo ha sacado de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devora las naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos y sus flechas los atraviesa. Se agazapa, se echa cual león y como leona, ¿quién lo hará despertar? Y dice, y leemos juntos: benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Fíjense qué tremendas palabras. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y eso es hasta el día de hoy. No va a cambiar. No va a cambiar. Dice en 2 de Pedro: esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilam, ben Beor, que amaba las ganancias por hacer el mal, pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga le habló con voz humana, restringió la demencia. Fíjense cómo era el ir a hacer ese trabajo, era demencia, locura, insensatez, dice del griego.
la demencia, la locura y la insensatez del profeta. Entonces, en toda su locura y su insensatez, el Eterno, así como lo ha hecho con otros personajes en la palabra de Dios, lo usa para sus propósitos. Igual usó a faraones, usó a Nabucodonosor, aún al mismo Ciro, ¿verdad?, de Persia, para sus propósitos. El día de hoy sucede lo mismo. Aún a Balaam lo utilizó, y el día de hoy utiliza a otros siervos que, aunque no sean creyentes, son para ser usados para los propósitos divinos. Y eso no lo va a poder parar nadie. Él es todopoderoso y su voluntad se ha de hacer. Ahora sí, la pregunta es: ¿quién puede con éxito maldecir a Israel? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. ¿Sí? ¿Sí? Ni aún el Eterno. Si Israel cumple con el papel establecido por el Eterno, lo va a maldecir. El único que puede realmente maldecir a Israel es Israel a través de desobediencia. Israel a través de desobediencia. El que estableció la bendición y la maldición ya lo dejó ahí. Ya está establecido. Ya está establecido. La desobediencia de nosotros como pueblo va a acarrear lo que ya estableció de antemano nuestro Dios sabio, poderoso, lleno de justicia y misericordia. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos esto, en el último pasaje, ¿verdad?, dice la palabra de Dios cómo es que el pueblo, ¿verdad?, va a ser bendecido. Ahorita vamos a ir a eso. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta bendición, ahora sí que la hereda Isaac, e Isaac se la dice a Israel, a Jacob: pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Lo mismo que dijo Balaam. Éxodo 23:22. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios. Esto me llama mucho la atención porque no hay mucho que buscar, muy difícil encontrar cómo es que los líderes del mundo que públicamente han maldecido a Israel, les ha ido pero como en feria, les ha ido muy mal. Y podemos mencionar al mismo Hugo Chávez de Venezuela, a Saddam Hussein en Irak, a Omar Gaddafi también, que tienen sus cosas. Yo no sé si fueron tan buenos o tan malos, ¿verdad? Pero el enfoque es aquí. Ellos maldijeron públicamente a Israel y les fue muy mal. Yo no estoy diciendo que los instrumentos que usó Dios para acabar con estos personajes sean buenos. No lo estoy diciendo. Dios utiliza a sus siervos, aún de los que son malos, para cumplir sus propósitos. Y esto es algo muy, muy importante. No seas tomado maldiciendo al pueblo del Eterno. Veamos, Salmo 122, 6 al 7. Rogad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y todos podemos decir, amén. Haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. El Mateo 25:40, a mí me da mucho la atención esto, porque tomándolo para Israel, respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos del rey? El rey aquí es el Mesías que viene. Los hermanos, hermanas y madres son los que hacen la voluntad de su Padre. Y los que hacen la voluntad de su Padre son Israel. Son Israel. Así lo muestra la palabra. Mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. También hay maldición. No voy a entrar a la enseñanza de Mateo 25, ¿verdad?, que es un poco extensa. Nosotros podemos ver que para el que lo hizo hay bendición, pero para el que no lo hace también hay maldición. Entonces, Israel se maldice a sí mismo con desobediencia, y esto es de parte de Yahweh. Esto es de parte de Yahweh. Vamos a ver Números 25, 1 al 9, y con esto vamos a terminar.
Moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. No hubo maldición que prosperara en contra de Israel. No hay Balaam ni profeta que pueda maldecir a Israel. No tiene la autoridad ni el poder para hacerlo. Pero lo que le da cabida a que venga el juicio de parte del Eterno para su pueblo Israel es la desobediencia, la infidelidad, el estar en contra de los designios del Eterno. Eso trae maldición. Eso es lo que va a traer el Señor para que nosotros, ¿verdad?, seamos disciplinados, para que seamos verdaderamente castigados, porque no hemos cumplido con lo que Él establece. Veamos. Y dice, no, es que el Dios de la Biblia no es así. Claro que sí. Y tanto el del Viejo Testamento, y lo digo así para que se entienda, como el del Nuevo, porque el Dios del Génesis es el mismo Dios que el de Apocalipsis, y Él no cambia. Así que no seamos infantiles en esto, sino entendamos todo el concepto de lo que es el Elohim, que es completamente eterno y grandísimo en toda la Escritura. Entonces Él va a traer retribución. Él es el que trae castigo. Él es el que trae las maldiciones, no otro. Él es, aún utilizando al mismo infierno para sus propósitos. Así es, eso es establecido por Dios. En el libro de Job se muestra claramente cómo es que por iniciativa de Dios, el siervo de Dios es tratado, Job, ¿verdad? Y aún a Satanás lo utiliza para sus propósitos. Amén. Espero que se entienda muy bien. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Y dijo Yahweh a Moisés: prende a todos los jefes del pueblo y hazlos ahorcar delante de Yahweh a pleno sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal Peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada del tabernáculo de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo a una medianita a vista de Moisés, con toda desvergüenza. Impresionante. Y dice, y de toda la asamblea de los hijos de Israel, delante de Moisés, delante de toda la asamblea, él va con ahora sí que con una pagana, ¿sí?, a tener relaciones con ella, y no le importa. Y aparte de eso, es idólatra, se apega a las creencias de estas mujeres. Por eso no es jamás recomendado que un hijo o una hija de Israel se una con una persona que no cree en el Dios de Israel, porque tarde o temprano va a traer consecuencias. Tarde o temprano va a traer consecuencias. Las veces que se repite esto en la palabra de Dios son muchas. Entonces no hay que tentar a Dios. Sigamos. 7. Viéndolo Fines, Ben Eleazar, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea, y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda, y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel, pero en aquella mortandad murieron, ¿cuántos? 24,000. Fíjense la consecuencia del pecado, de la rebeldía. Muchas veces pasó, como ahora, como pueblo de Israel, muchas veces pasa que estamos en rebeldía. Y el Señor está esperando que nosotros vengamos a arrepentimiento. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque a veces hay esa duda. Pero si alguien me hace una brujería, o si me hacen un trabajo, ¿me va a afectar? Si me maldicen, ¿va a venir esa maldición a mí? Hermanos, la palabra del Señor es muy clara. El pueblo de Israel no puede ser tocado, a menos que el pueblo de Israel esté en desobediencia.
si estás en desobediencia y no has rectificado, no has venido a arrepentimiento en eso que tú ya sabes que es pecado, bueno, si viene el mal es que no te sorprenda. No creas que Dios, que el Eterno te está fallando. El que está fallando eres tú o soy yo. Es necesario entender que la bendición que dice la palabra del Eterno para los que son hijos, para los que son comprados con la sangre del Mesías, ¿sí? Viene porque estás en obediencia, porque te comportas como hijo, porque te comportas realmente como alguien que está en el pueblo bendito del Eterno. Nuestra identidad en el Mesías tiene que ver con eso, comprados con su sangre para ser como israelitas bíblicos, no para judaizar, no para estar, ahora sí que para cristianizar, en el mal sentido de esto. No es para eso, es para obediencia a la palabra. ¿No? ¿Y qué está diciendo? No se sorprendan. Muchos que están en judaísmo no obedecen a la palabra, y muchos más que están en cristianismo y en todas las denominaciones o aborreciones serán que existen, son muchas cosas que no se hacen de acuerdo a la palabra. Y nosotros tenemos que reflexionar en cuanto a lo que es conforme a la palabra y qué no es conforme a la palabra, y empezar a purificar nuestra fe, empezar a ver si verdaderamente estamos en la fe de los apóstoles, en la fe del Mesías, en la fe de la palabra de Dios. Espero se entienda, que no haya confusión en esto. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos que ir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos muestra. Y que el Señor tenga misericordia, que sigamos, ¿verdad?, haciendo lo que está de acuerdo a su propósito y su voluntad. Y para alguien que está en su propósito y su voluntad, no hay maldición que llegue. Por lo menos no va a ser algo que me agarre de sorpresa. No, es parte del propósito de Dios que su pueblo pase por diferentes pruebas. Pero esas pruebas son completa y totalmente de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. No se va a salir, no va a estar fuera de control. Con esa certeza podemos ir caminando, ¿verdad? Que el Señor va a tener cuidado en todo nuestro caminar en el desierto. Todo nuestro caminar, aún tengamos que morir, va a ser de acuerdo al propósito y voluntad del Eterno. Amén. Espero se entienda esto, porque se cree a veces que si estamos con Dios, yo ya no voy a experimentar enfermedad o carencia, o tal vez hay quien cree que ni siquiera va a morir. O sea, no sé qué tengan en la cabeza. Todo eso hay que desecharlo, hay que quitarlo para entender lo que realmente dice la palabra. Amén. Espero se comprenda. Y vamos a terminar. Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, Juan 14:23, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La importancia de la obediencia a la palabra es total para el pueblo de Israel, completa y totalmente. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Yeshua, nuestro Mesías, y él definitivamente, totalmente caminó de esa manera, obedeciendo la palabra del Padre, obedeciendo la palabra del Padre. Recordemos, nuestras vidas deben de ser para santificación del Padre, para gloria y honra de Él. No creíste en mí, se le dijo a Moshe, para santificarme a vista de los hijos de Israel. Él manifestó su santidad entre ellos. El propósito es que nosotros caminemos totalmente para santificación de Él, para que se vea que nuestro Dios es un Dios apartado, no un Dios que consecuenta el pecado, no un Dios que permite que sus hijos se parezcan al mundo, ni que participen en las cosas del mundo, en los eventos del mundo,
ahora sí que en las preferencias del mundo. No, el pueblo de Dios es un pueblo apartado. Hacíamos lo que era de niños cuando éramos niños, pero ahora que somos adultos ya no podemos seguir con las cosas de niños. Tenemos que crecer en fe, en confianza, en amor, en conocimiento de la palabra. Cuando hablamos del conocimiento hace unas semanas, me llamó mucho la atención porque los apóstoles del Nuevo Testamento hablan repetidas veces acerca de cómo es que debemos de crecer en conocimiento. En conocimiento. Sin llegar a crecer en conocimiento, no puedes llegar al amor, que es el fundamento de todo. Va a estar menguado, todo está hilado, ¿sí? Yo necesito crecer en fe, en confianza, en conocimiento, en dominio propio, en todo lo que dice la palabra, para poder verdaderamente tener un fundamento real del amor del Eterno a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Cuando vemos, ¿verdad?, cómo es que es necesario entender lo que es la palabra, cuando el Señor habla, eso es lo que hace que nosotros en obediencia seamos apartados, así como Yeshua. En Juan 17, y con esto voy a terminar, dice, en esta oración del Mesías al Eterno, alaba, dice, santifícanos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos me he santificado, para que también ellos sean santificados en verdad. ¿Qué es verdad en este contexto? Es muy amplia la enseñanza bíblica acerca de la verdad, pero en este contexto la palabra nos está enseñando que la palabra del Padre es verdad. Y si yo voy a ser santificado en la obediencia, en la práctica de la palabra del Padre, así como Yeshua el Mesías lo hizo. Yo tengo que andar como Él anduvo. Y esto es tan importante que yo lo entienda, que verdaderamente entre a mi mente y baje a mi corazón. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Sigamos. Y aquí terminamos. Cuando vemos todas estas porciones, Yeshua HaMashiach es, y véanlo, ¿verdad?, en el canal de YouTube, Él es la vaca roja, Él es la roca, Él es el agua de vida, Él es la serpiente que fue maldecida, porque nuestros pecados cayeron sobre Él, pero solamente en Él hay salvación. Aún la palabra viva también es Él. Entonces, nosotros cuando estamos mirando todo esto, la palabra nos enseña, pon tus ojos en el Mesías judío, en el Mesías israelita, en el Mesías hebreo, en el Mesías que murió y resucitó y que ha de venir con poder. En el Mesías que Él es el ejemplo para nuestras vidas. Él es el que hace la perfecta, ahora sí que, observancia de la Torá. En Él tenemos que poner nuestros ojos y seguir corriendo esta carrera, puesto nuestros ojos en Él, que es el autor y consumador de nuestra esperanza, de nuestra confianza, de la fe. Amén. Entonces, que el Señor tenga misericordia y nos ayude a verdaderamente a vivir de acuerdo a lo que nos toca. Si tú estás en un tiempo que apenas comienzas, el Señor no va a poner más carga de la que tú puedas llevar. El Señor va a poner su yugo, que es ligero, ¿verdad? Y ahí va a haber descanso para tu alma. Pero ya que tengamos más tiempo, según ahora sí que lo manifieste nuestro Señor, Él va a ir exigiendo más, porque quiere que ahora sí que crezcas en santidad, porque el galardón va a ser grande para tu vida. Eso es lo que nos enseña la palabra. Que el Señor tenga misericordia. Bendito Abba, ten misericordia de nosotros, ayúdanos en el nombre de Yeshua HaMashiach a poder vivir de acuerdo a lo que corresponde. Que no nos hagamos como que somos adultos cuando todavía necesitamos leche, pero tampoco que ya cuando necesitamos vianda, que necesitamos carne, sigamos bebiendo leche. Ayúdanos a entender cómo es que debemos de estar y que no caigamos en todos los errores, en desobediencia que cayeron nuestros padres, porque tu palabra lo dice, es no para juzgarlos, sino para enseñanza y para ejemplo de nosotros, es que tú lo pones en tu palabra.
Te damos muchas gracias. Bendita sea la Quejilá libre para servir. Gracias por mis hermanos, por nuestras hermanas, por nuestras madres en esta Quejilá. Sean benditos, sean benditas en el nombre de Yeshua HaMashiach, y guárdanos en este tiempo. Que no nos quejemos porque estamos rodeando con esta pandemia, porque estamos pasando un camino donde no se está teniendo tanto fruto en algunas cosas, por lo menos en lo material, porque se han perdido trabajos, porque hay gente que ha enfermado. Que no nos quejemos, sino que estemos siempre agradecidos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que nos tomes con buena actitud y haciendo lo que nos estás pidiendo. Gracias te doy porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Amén. Este próximo miércoles, mañana hay reunión. Va a haber reunión a las 11:30. Va a haber reunión, entonces nos conectamos mañana a las 11:30 de la mañana. Y el miércoles vamos a empezar a dar unas enseñanzas en verdad. ¿Sí? Vamos a entrar a una enseñanza muy importante los miércoles para nosotros entender lo que es la verdad bíblica y en todo el contexto. Que el Señor nos ayude. Tal van a ser 3 o 4 miércoles que vamos a estar hablando de la verdad en todo el contexto. Entonces vamos a apartar ese tiempo. Los miércoles es de 7 a 9. Más o menos empezamos 7:30, 7:20 para terminar a las 9 de la noche. Entonces puntuales, ¿verdad? Ahí vamos a estar con las enseñanzas. Esto va a ser muy importante para nosotros tener esta información que va a ser fundamento para poder entender la Escritura y poder compartir con otros. Y entender cómo es que tenemos que llegar a la verdad, aún tener pasión por la verdad, tener amor por la verdad, porque la palabra lo enseña muy claramente. Solamente la verdad nos trae libertad, ¿sí? Y tenemos que ser libres como su pueblo. Y tenemos que entender lo que sí dice la palabra. No estar teniendo expectativas erróneas, cosas que no dicen la palabra, sino estar fundados en lo que sí dice en todo su contexto. Que el Señor te bendiga grandemente, que tengas en esta semana muchas bendiciones, ¿verdad? Entonces vamos a orar para despedirnos y ahora sí que cerrar este tiempo de Shabbat. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé Shalom, que su misericordia no se aparte de ti. Bendito seas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Abba, por darnos este tiempo de reposo, y gracias porque entendemos que nuestro Mesías es el Señor, es el amo del día de reposo, y es para hacer el bien, pero es también para pasar ese tiempo contigo. Gracias por tus citas divinas. Gracias porque tú quieres que tu pueblo se reúna en las citas que tú estableces. Gracias por esta cita semanal y por llegar a buen término en el estudio de tu palabra, alabándote, adorándote, orando a ti, pasando tiempo en familia, tiempo con la congregación también. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Yeshua, sean benditos tus ovejas, estas ovejas que hemos sido encontrados por la misericordia que es en Yeshua nuestro Mesías. Gracias por ello. Bendito seas. Amén. Que el Señor te bendiga. Shavuot Tov.